Bueno, el ciclo de vida de los activos inmobiliarios hay que entenderlo con una visión holística de cuál es el proceso de producción de un producto inmobiliario. El producto inmobiliario uno cree que no nace, viva y muere, sino que realmente se desarrolla en su propio objetivo. Su propio objetivo es construir una edificación y para construir una edificación, además de llegar después a mantenerla y a gestionarla, hay que iniciar desde cero con un lote. Entonces el ciclo de vida del activo inmobiliario nace desde su diseño, desde su conceptualización, desde la estructuración, pasa por una etapa de construcción, después de comercialización, después de gestión de la construcción y por último en la gestión del activo inmobiliario ya construido. El principal objetivo de la gestión inmobiliaria durante el ciclo de vida del activo inmobiliario es generar de valor al inmueble. No importa de qué tipo de inmueble estamos hablando, desde un lote que apenas va a desarrollarse un proyecto, tenemos que gestionarlo para evitar conflictos en el desarrollo del proyecto. Después pasa en el proceso de construcción, también hay una gestión inmobiliaria que hay que hacer y por último ya el activo construido ya es la esencia de la gestión inmobiliaria para generarle valor a ese proceso inmobiliario. Entonces, el principal objetivo de la gestión inmobiliaria es generarle valor al propietario del inmueble. En la gestión del activo inmobiliario se logra generar valor de diferentes formas. Primero, no se puede entender exclusivamente que es un valor económico. Hay otros tipos de valores, un valor de justicia social, porque hay activos inmobiliarios que se prestan para eso, de generar comunidades, de construir relaciones con los demás. Por ejemplo, en los activos inmobiliarios de destinación pública, activos de dotación, por ejemplo, un parque, se genera valor generando productos para el disfrute de la comunidad. Entonces, cada activo inmobiliario tiene una vocación determinada. Conocer la vocación del inmueble, de si es un inmueble público o privado, si es un inmueble para la comunidad o para un sector particular. Todo hay que conocerlo para definir su vocación y la gestión inmobiliaria es poner la vocación en su más alto grado de gestión para generar ese valor determinado. La palabra sostenibilidad siempre está ligada a temas ambientales, pero digamos que en la última década ya ha avanzado un poco más a tres criterios fundamentales de la sostenibilidad: el objetivo ambiental, el objetivo social y el objetivo de gobierno. Y en cada uno de esos aspectos la gestión tiene diferentes camisas, diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, ambientalmente están los certificados verdes de construcción o las buenas prácticas en el manejo de cambio en el tema ambiental. Pero también encontramos en el tema social, por ejemplo, cómo ese activo habla con la comunidad que vive alrededor de ellos. Y en el tema de gobierno, conservar unas buenas prácticas que nacen desde la ética hasta el cumplimiento de la normatividad para la gestión inmobiliaria. Digamos que en la última década la tecnología en materia de gestión inmobiliaria ha avanzado y se habla, por ejemplo, de las PropTech. Las PropTech es una nueva visión de cómo la tecnología está al servicio de la propiedad raíz, de la propiedad inmobiliaria. Y específicamente dentro de ese marco de las PropTech está la RenTech, que es la gestión inmobiliaria del real estate management, aplicado a la tecnología. Entonces, para el ciclo de vida del activo inmobiliario encontramos diferentes tecnologías aplicadas a la gestión. Desde la venta, hay muchos aplicativos y tecnologías que se han desarrollado, sobre todo en el último lustro, buscando generar más acercamiento, más masa de comercial para la venta de un inmueble. Por ejemplo, tenemos la tecnología 360 o las visiones 360 de los inmuebles. Eso hace parte de la tecnología en PropTech. Pero en la RenTech cada vez estamos muy lentos, no se está gestionando a la medida que tenemos porque hay un tema de criterio económico también, no es masivo. Al no ser masivo, lo que menos le interesa a un propietario es invertir en tecnología que no le genere valor. Entonces, en la gestión inmobiliaria lo que buscamos es que la tecnología sí genere valor. ¿Y esa tecnología cómo genera valor? Reduciendo unos costos de OPEX o de gestión del activo inmobiliario y buscando más eficiencia para que el cliente final, quien habita un inmueble, quien lo vive, quien lo padece, entre comillas, sea menor afectado por un
tema, por ejemplo, del aire acondicionado. En la medida que esa tecnología brinde una mejor climatización a un activo inmobiliario, por ejemplo, en el sector de oficinas, en el sector de salud, va a generar mayores conflictos. Entonces, la tecnología lo que se busca es que esté al servicio del confort de quien usa el activo inmobiliario y que disminuye los impactos en OPEX y ambientales del mismo. La relación entre tecnología y sostenibilidad van muy de la mano. Primero porque nadie desconoce que primero las ciudades y segundo los inmuebles son un factor fundamental en el cambio climático. O sea, tiene una visión negativa de las consecuencias del cambio climático que son generadas por las ciudades y en especial por la construcción que se da al interior de ellos. Entonces, la tecnología lo que busca es disminuir esa huella de carbono que se genera. Y esa huella de carbono se genera, por ejemplo, controlando la climatización de un edificio, el uso del agua, el uso de consumo de energía. Entonces, todo eso busca que la tecnología preste a disminuir la huella de carbono del activo inmobiliario. La evaluación de los impactos sociales, ambientales y de gobierno de un activo inmobiliario a lo largo del ciclo de vida y que generen valor a lo largo del tiempo implica una gestión del día a día del activo inmobiliario. Hay un tema que se llama la visión de largo plazo. Un activo inmobiliario tiene una visión de largo plazo. Un desarrollador inmobiliario de una importante compañía en el país, hace mucho tiempo, hace por ahí 10 años, me decía en una reunión que el lote que hoy estaban viendo para desarrollar un proyecto, apenas en 6 años iba a ser disfrutado por los compradores del proyecto. Entonces, todo impacto social, de gobierno, de comunidades, hay que evaluarlo en el día a día del desarrollo del proyecto, teniendo una mirada de largo plazo, no de corto plazo. Entonces, cualquier relación que yo tenga con la comunidad, con lo ambiental y con lo del gobierno del activo inmobiliario, tiene que tener una visión de largo plazo y una evaluación del día a día del proyecto. Es muy difícil que yo implemente un cambio que inmediatamente disminuya una huella de carbono, que no pasa en un proceso industrial, por ejemplo. En un proceso industrial, si tú haces una disminución de un tiempo de un proceso determinado, puedes generar menos consumo de energía. En un activo inmobiliario difícilmente. Son proyectos de largo plazo. Entonces, esas mediciones del día a día nos llevan a tomar decisiones que van a impactar en el tema económico del OPEX invertido, en el tema ambiental de la generación de huella de carbono a mediano y largo plazo. Entonces, esa visión hay que tenerla, que cualquier efecto que tenga mi decisión en la gestión del activo inmobiliario no va a ser inmediato, sino que es una visión de mediano plazo. Y eso es lo primero que hay que saber en la gestión del activo inmobiliario. Y segundo, que cada vez que yo me demore en tomarle, la decisión va a ser mucho más larga. Entonces, en la medida en que yo tome decisiones rápidas, voy a cortar esa brecha para que la decisión me impacte en la generación de la huella de carbono del activo inmobiliario, que yo creo que es la esencia de la gestión del día a día hoy, a raíz de todos los efectos del cambio climático que hay a nivel de la actualidad. La tendencia en la gestión del inmueble depende mucho de la ciudad, depende mucho del inmueble donde esté ubicado. Entonces, lo primero que hay que saber es que el inmueble va a tener una relación de largo plazo con la ciudad y con el entorno determinado. Yo tengo que tener un inmueble para un efecto determinado. Si yo estoy construyendo una clínica en un sector determinado de una ciudad que tiene muchas clínicas, no voy a lograr un impacto importante en ese desarrollo. Si estoy construyendo un inmueble en un espacio donde, por ejemplo, tengo poquito espacio público, pero el inmueble va a generar espacio público de calidad, entonces voy a impactar positivamente a la comunidad. Entonces, lo que se busca en el fondo es leer el inmueble desde el principio del proyecto para generar un impacto positivo a futuro en el desarrollo del proyecto. O sea, cualquier efecto que yo tenga en un diseño del inmueble, por ejemplo en espacio público, y que apenas esté dibujando el proyecto, yo sé que a futuro va a impactar positiva o negativamente la comunidad en temas como espacio público de calidad, espacios verdes, comunidad impactada por el proyecto determinado, y eso es lo que queremos en el fondo, leer con anticipación los proyectos en los cuales estamos interviniendo
para que los efectos sean positivos para el entorno y para los ocupantes del inmueble. La eficiencia en la gestión inmobiliaria se logra a través de la implementación de las buenas prácticas que están en el mercado y en otros activos inmobiliarios. En el FIC hemos aplicado esa tecnología y ese tema de sostenibilidad en diferentes activos inmobiliarios. Por ejemplo, en Flor Morado, en Bogotá, estamos aplicando hoy una tecnología midiendo la huella de carbono. Y esa huella de carbono también nos está midiendo, además del tema de movilidad, en el tema de consumo de energía, consumo de acueducto, también la satisfacción o no del usuario del edificio. Entonces empezamos a aplicar una tecnología que viene del Consejo Americano de Construcción Sostenible, donde a través de una medición vemos el 360 del activo inmobiliario. Otro ejemplo es FIC 48, donde tenemos un BMS, que es un sistema, digamos, de control de toda la tecnología del edificio, donde ya podemos monitorear el día a día del activo. Allá podemos monitorear el consumo de energía, el consumo de agua, cuántos visitantes entraron, cuántos vehículos entraron, saber a qué horas encendemos un aire acondicionado, cómo están utilizándose los ascensores, para lograr una menor huella de carbono, que es lo que se busca un poquito en el tema de sostenibilidad. Las recomendaciones que le podemos hacer a las empresas que hacen gestión inmobiliaria para la aplicación de los activos, yo creo que son dos. La primera es la aplicación de tecnología. El Excel puede con todo y es apartarnos un poquito del Excel y aplicar tecnología de última generación para el mantenimiento de los activos. Hay muchas herramientas en el mercado que nos permiten esa generación y esa gestión del activo inmobiliario. Entonces, la aplicación de tecnología nos va a llevar a tomar decisiones más rápidas para que el efecto en el tema de sostenibilidad se logre más eficazmente y más rápidamente. Y la segunda es una gestión proactiva del activo inmobiliario. La gestión proactiva del activo inmobiliario es anticiparse a las necesidades del ocupante, del propietario del activo inmobiliario, y ver el edificio como parte integral de una comunidad. Por ejemplo, en todos los activos que nosotros tenemos en el sector de Ciudad del Río, que son 6 activos, estamos implementando una generación de una corporación en Ciudad del Río, acompañados con los vecinos de Barrio Colombia, para que se logre un mejor entorno, una mejor ocupación del ambiente, de la ciudad, se logren unos objetivos de la comunidad, de todo el sector. Entonces queremos implementar a través de esos aliados estratégicos nuestros, gestores de los activos inmobiliarios que nosotros como fondo tenemos en el sector, una proactividad en la comunidad en sí, y no esperar a que la comunidad nos pida intervenga, sino que nosotros ser motores de ese cambio de la comunidad en el sector de Ciudad del Río. La gentrificación tiene un papel fundamental en la gestión del activo inmobiliario, tanto desde un apartamento que se dedica a turismo como a un proyecto inmobiliario grande como es, por ejemplo, Palermo en Medellín, que es liderado por el Fondo Inmobiliario. La gentrificación tiene dos visiones, una visión positiva y una visión negativa. La visión positiva hay que verlo como que es el momento adecuado para generarle valor al propietario, que con un cambio puede hacer una recuperación de mucho tiempo que estuvo rezagado su activo inmobiliario en un sector. Alguien nos decía, por ejemplo, un exfuncionario público de la ciudad, que un vecino que padeció una guerra de pandillas, guerra que hubo en Medellín con el tema de la violencia de los años 80-90, no le podríamos hoy coartar la libertad que tiene de disfrutar, por ejemplo, la UBA que le construyeron al lado, o un plan integral como los que hacía la alcaldía. Entonces, eso genera gentrificación. Ese es como el lado positivo. El lado negativo es que los procesos culturales y sociales se cortan si no hay una buena gestión del cambio. Entonces, por ejemplo, en el tema de turistificación, se va a lograr un cambio de usos que, por ejemplo, para el tema de un edificio de vivienda, no volverlo un Airbnb va a generar una gentrificación del que vive y que necesita un sector. Entonces, desde el fondo nosotros queremos anticiparnos a esos cambios y trabajar con la comunidad para que el impacto negativo de la gentrificación sea lo menos posible.
donde se conserven los entornos para el trabajo, para la sostenibilidad y para la comunidad. Entonces lo que queremos hacer, por ejemplo, en Palermo, es anticiparnos a esos cambios para que el impacto sea lo menos posible. Pero impacto siempre va a haber. Y hay otras ciudades del mundo donde hemos estudiado para que sus buenas prácticas las traslademos aquí. Por ejemplo, Barcelona se ha anticipado a proteger ciertos entornos variables para conservar el impacto negativo de lo que es la turistificación en la ciudad de Barcelona. Y esas buenas prácticas las podemos trasladar como fondo para nuestros proyectos inmobiliarios para generar el menor impacto posible. La ética está muy ligada a los proyectos inmobiliarios y al proceso de gestión inmobiliaria. Y la ética la vemos durante la necesidad de que esté presente durante todo el ciclo de vida del proceso inmobiliario. Uno de los factores fundamentales es el diseño del inmueble. En el diseño del inmueble hay antecedentes, pues, y todos los conocemos, donde se presentaron a raíz de no un buen ejercicio ético de los procesos, unos efectos negativos en proyectos inmobiliarios. Nosotros como fondo queremos aplicar siempre la ética presente en todo el proceso, logrando los mejores beneficios para la ciudad y para el ocupante del inmueble, y en especial para nuestro cliente, el inversionista del fondo inmobiliario. O sea, realmente si nosotros tenemos presente la ética durante todo el proceso de gestión del activo inmobiliario, vamos a lograr los mejores beneficios para ese inversionista que nos confía en sus recursos para cambiar y transformar ciudades. Bueno, la gobernanza en los activos inmobiliarios se da presente en procesos simples como es la relación con los otros propietarios de un inmueble. Nosotros participamos en proyectos donde no somos únicos propietarios, sino que participamos de esas comunidades a través de figuras como la propiedad horizontal. Entonces, es un ejercicio de participación activa, llevando buenas prácticas del fondo a proyectos como un San Fernando Plaza, como un Unicentro Medellín o Unicentro Cali, o Chipichapi como centro comercial en Cali, llevando buenas prácticas en el sector de la gobernanza, nos permite, digamos que, permear nuestras buenas prácticas de gobierno a través de procesos abiertos de cotizaciones, selección objetiva de proveedores, insumos que nos permiten mejorar el día a día de las relaciones entre los vecinos. Y hemos logrado que nuestro liderazgo esté presente en esos proyectos donde compartimos gobernanza con otros aliados, otros copropietarios, para mejorar el activo inmobiliario. Los objetivos de desarrollo sostenible en el Pacto Global de Naciones Unidas están muy ligados al sector inmobiliario. En especial el objetivo 11, que es transformar ciudades y crear ciudades sostenibles y amigables con el medio ambiente. Recordemos que los ODS están muy enfocados a temas sociales y a temas ambientales para reducir todo el tema de cambio climático. Desde el Fondo Inmobiliario nosotros particularmente tomamos como propósito el transformar ciudades. Entonces se hablan los ODS con el transformar ciudades del Fondo Inmobiliario Colombia. Bajando ese desarrollo de los ODS al Fondo Inmobiliario, especialmente al cumplimiento de esos 17 objetivos, encontramos, por ejemplo, la adhesión que hizo el fondo hace 2 años al PRI, que es el Pacto Global de Inversión Responsable. Pero, sin embargo, a nivel inmobiliario estamos midiendo mes a mes, por ejemplo, la equidad de género. La equidad de género de los empleos que se generan en el fondo, donde logramos una equidad en todos los activos inmobiliarios, empleados de vigilancia, empleados de aseo, gestores inmobiliarios de los activos, que estamos midiendo cerca del 40% de equidad de género en la gestión del día a día de los activos. Entonces, no todo está ligado a un tema ambiental, está ligado a temas sociales. Estamos ligando, por ejemplo, el uso del vehículo para llegar y hacer uso de los activos inmobiliarios. Entonces, queremos medir en el fondo inmobiliario toda esa gestión del día a día para lograr esa búsqueda que hoy como comunidad tenemos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas.